y radio.ucentral.cl presenta Bona Civitas, un espacio de conversación y reflexión del Magíster en Derecho Público de la Universidad Central, con el objetivo de abordar temas que ayuden a comprender al Estado, sus instituciones y nuestra participación en la sociedad. Conduce el abogado y trabajador social Augusto Geiger. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas en este día viernes 16 de agosto. Comenzamos un nuevo programa, Bona Civitas, un programa de educación cívica, una guía para la formación ciudadana, en el marco del Magíster de Derecho Público. Pero el día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Va a ser un programa dedicado a la memoria de un gran profesional y docente de esta universidad, don Hugo Llanos Mancilla, quien lamentablemente falleció esta semana, el día lunes. Tuvimos una pérdida reciente y para poder conmemorar, para poder honrar su memoria el día de hoy, contamos con un importante invitado, una persona que se ha destacado en lo académico, en lo profesional, en lo político. Contamos el día de hoy con la participación de don Edgardo Riveros, quien ha sido, bueno, su nombre ya lo precede, ha sido subsecretario de Relaciones Exteriores, subsecretario de Gobierno, ha sido diputado por el distrito número 30. ¿Qué más puedo decir de él? Realmente es un académico con una trayectoria bastante destacada, pero además también fue un amigo en lo personal de don Hugo Llanos. Mucho gusto, don Edgardo. Qué placer tenerlo hoy día con nosotros. Muy buenas tardes. Para mí es un agrado estar en nuestra radio, la radio de la universidad, y poder conversar con usted. Muchas gracias, don Edgardo. Cuénteme, don Edgardo, en el marco del reciente suceso, cuéntenos un poco qué es lo que recuerda de nuestro querido profesor Hugo Llanos. Bueno, debo decirle que todavía estamos bajo el impacto emocional del fallecimiento de Hugo Llanos Mancilla. Hablar de Hugo Llanos, francamente, es hablar de una persona muy excepcional. Excepcional como amigo, excepcional como profesor, como maestro, diría yo, y excepcional también como abogado, como profesional, en diversas áreas en las cuales le tocó desempeñarse. Yo conocí a Hugo hace más de 50 años siendo su alumno. Fui alumno de él en un ramo de profundización en quinto año en la Universidad Católica, por allá por el año 72, 1973, y ese ramo se llamaba Nuevas Tendencias en el Derecho Internacional. Y fue un ramo que me capturó, a tal punto que a partir de ello, diría yo, orienté mi formación, mi profundización, mi especialización hacia el área del derecho internacional público en particular y de las relaciones internacionales. Y él fue muy importante como consejero cuando obtuve una beca para ir a estudiar a Alemania, porque fue él el que me otorgó las recomendaciones académicas necesarias y además me dio derroteros de profesores con los cuales podía yo trabajar en Alemania, además de un marco también conceptual para orientar la especialización, porque los posgrados ciertamente requieren de un marco no generalista, sino que de mucha precisión, y eso Hugo me lo entregó. Pero debo decirles que la enseñanza del derecho con Hugo Llanos tuvo un innovador. Él estudió en la Universidad de Chile, recibió su título a partir de la formación en la Universidad de Chile, obtuvo la máxima calificación en una comisión muy especial, porque
es una comisión que presidía el decano Benavente, que tenía fama de ser muy riguroso, pero también integraron esa comisión Patricio Elwin, la comisión examinadora Eugenio Velasco, y otros profesores bastante connotados, como Hugo Pereira. En esa época eran profesores aún jóvenes, pero ya con una trayectoria y una fortaleza muy importante en lo formativo. Entonces, fue importante aquella situación de egreso de la Universidad de Hugo Llanos, y la calificación que obtuvo. Después se fue a estudiar a Harvard y allá hizo su máster. Y entiendo que, por lo que conversé con él en esa época y con posterioridad, los métodos innovativos de enseñanza del derecho los adquirió allá en la Universidad de Harvard. Él fue un impulsor de la enseñanza del derecho orientada a la aplicación del derecho y no tan solo al estudio memorístico, que eran los elementos que basaban, incluso hasta hoy mucho de ello ocurre, basaban la clásica clase de tipo expositivo, con pocas oportunidades de participación del estudiante. Y Hugo en eso innovó, y a mí me produjo un gran impacto, porque él colocaba casos a los cuales había que dar solución, hacía exponer sobre temas específicos. En ese momento las nuevas tendencias del derecho internacional estaban marcadas por cosas muy notables. El nuevo derecho del mar, por ejemplo. Pensemos que el año 1971, 72, estaba partiendo la discusión para lo que hoy día se conoce como la Convención sobre Derecho del Mar, que fue acordada en 1982, recién en 1982, o sea, 10 años después que nosotros estábamos estudiando esta nueva tendencia que era el derecho internacional del mar, a partir de unas convenciones del año 1958. Luego está todo el tema de derechos humanos. En Chile, imagínense, estábamos en un cuadro político muy especial, muy tenso. Después el tema de los derechos humanos en Chile tomó una dimensión enorme. Pero en ese momento habían sido aprobadas, el año 1966, recién aprobadas las convenciones de Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Pero esas convenciones recién entraron en vigor el año 1976, es decir, 4 años después que nosotros estábamos desarrollando este curso, y hubo en las nuevas tendencias ubicada todo este proceso de internacionalización de los derechos humanos, que tenían la Carta de Naciones Unidas, pero que eran solo una fijación de principios y de obligaciones de los estados respecto a los derechos humanos, y está la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero que no es un tratado. La Declaración Universal de Derechos Humanos es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tomó dimensión de tratado y por lo tanto toda la vinculación jurídica internacional, estas convenciones o estos pactos, porque así se llaman, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y bueno, y Hugo lo colocaba ahí en dimensión. El otro tema que a mí me capturó mucho fue dónde situar la fortaleza jurídica del derecho internacional. ¿Dónde estaba la juridicidad del derecho internacional? En un ambiente donde, hasta el día de hoy, pues si basta ver las noticias, lo que está ocurriendo, los debates, donde el derecho parece situar todo el acento en la capacidad de coacción. Si tiene o no tiene fuerza coactiva el derecho. Una eterna discusión. Una eterna. Y se desprecia, francamente se desprecia, por esta tendencia, lo que debe ser la esencia del derecho, que es respetar la norma, no por el miedo a la sanción que se vaya a tener, sino que por el bien jurídico que se protege. Exactamente. Y eso es la esencia del derecho internacional, porque el derecho internacional, como surge de la voluntad soberana de los estados, y el derecho internacional es lo que los estados quieren que sea, ni más ni menos, ningún estado está obligado a ratificar un tratado, por ejemplo, o a formar parte de un tratado. Lo hace por voluntad soberana.
Bueno, pero una vez que ya lo ha ratificado, una vez que ya es parte del tratado, su obligación es cumplirlo. Exacto. Y que ha entregado su honor en cumplirlo, pero también a la naturaleza del bien jurídico que se protege, que en esencia, en última ratio, es la paz y la seguridad internacional. Y lo estamos viendo, lo que ocurre cuando un Estado no cumple de buena fe esa obligación que tiene y a la cual voluntariamente se ha obligado. El mundo se deteriora, las personas sufren, los bienes son aniquilados. Entonces, esa era la esencia de la juridicidad del derecho internacional, vale decir, compromiso con el bien jurídico que se protege, cumplir de buena fe lo que se ha pactado, y por supuesto no es que haya ausencia total de coacción, pero no es ese el punto central. Acá en los derechos domésticos siempre el tema de la coacción. Hoy día mismo estamos con el tema de la falta de energía que se produjo en el país, que todavía hay comunidades que sufren de ello. Y muchos colocan el acento en ¿falló o no falló la fiscalización? ¿Cuál es la sanción que se va a dar? Cuando la verdad de las cosas es que quienes están obligados a proveer de este bien, que es la energía en un mundo moderno como el de hoy día, donde hasta las comunicaciones dependen de aquello, es quien tiene esa obligación de ir a cumplirla sin tener que tener un policía al lado, sin tener un inspector al lado, sin tener... Porque además el miedo a la sanción, cuando se mueven volúmenes enormes de recursos, al final puede efectivamente existir el cálculo, me sale más barato no invertir en prevención, porque pago la multa y me sale menos onerosa que estar haciendo las inversiones necesarias. Esa distorsión jurídica en estas nuevas tendencias y enseñando derecho internacional, Hugo Llanos las colocaba con mucha fuerza y a mí me marcaron, le digo, y estamos hablando de 50 años atrás. Imagínate. Estamos hablando de 5 décadas atrás, 10 lustros atrás. Y por lo tanto, ¿cómo uno no le va a rendir un homenaje a un hombre que tenía esta claridad y esta visión de futuro hasta el último día? Porque le voy a decir de que él tuvo vigente hasta el día sábado pasado, que en la noche tuvo que ser internado porque comenzó a faltarle el aire, literalmente, porque su problema era un problema pulmonar de respiración, pero su intelectualidad estaba totalmente vigente. Teníamos una reunión el viernes para un nuevo libro que él estaba dirigiendo, al cual nos había convocado un grupo de profesores. Wow. Y le pidió al profesor Gonzalo Aguilar, que estaba coordinando el equipo: Gonzalo, posterga la reunión para la próxima semana, porque hay personas que pueden tener problemas de conectividad producto del problema energético que existe, pero no por otra razón. El miércoles, es decir, antes de ayer, nos íbamos a juntar a almorzar con el profesor Eduardo Picana Albónico para grabar un video que él iba a mandar a Portugal para la reunión del Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, que se verifica la primera semana de septiembre en Lisboa. Y él iba a mandar un saludo porque era el presidente del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, porque ese congreso hace 2 años lo organizamos acá en Chile, en esta universidad. La sede del Congreso Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional se hizo acá en Chile hace 2 años atrás. Y ese instituto es el más importante organización de profesores de Derecho Internacional, tanto público como privado de América Latina. Y bueno, él iba a filmar y grabar un saludo en su calidad de presidente, para, además de saludar a todos los miembros, traspasar el mando. Entonces, hasta eso está. Hay un libro que está en imprenta en este momento, O sea, que escribió él con una persona con la cual ha escrito los 3 últimos libros, que es el profesor Cristian Cabrera. Y está en imprenta ese libro. Vamos a tener que presentarlo con el profesor Samuel Fernández y la profesora María Angélica Benavides, de acá de la universidad, porque nos había pedido eso, que nosotros le presentáramos el libro. Entonces nosotros 3 vamos a tener que cumplir con ese encargo, y del profesor Cabrera también, que Hugo nos haya hecho, y esperamos, apenas salga el libro de la imprenta, poder cumplir con aquello. Entonces, ¿y a qué está dedicado Hugo? Bueno, ese libro habla del Silala, del juicio que tuvimos con Bolivia en el tema del Silala, tanto la demanda como la contrademanda. Pero él está abocado al tema del cambio climático.
Esos son los temas que hoy día lo movían: cambio climático, la protección del medio ambiente. O sea, realmente él estaba ya, su mente visionaria estaba ya circunscrita a los problemas reales que estamos viviendo, como a nivel no solamente nacional, sino que planetario. Así es. Usted ha dado en el clavo. Esa era la inquietud. El tema de la integración y el tema también de la inclusión. Eso para él era muy importante. Los temas que hoy día están en boga jurídicamente sobre inclusión, sobre no discriminación, ni por motivo de orientación sexual, ni por motivo de raza, ni por motivos económicos, y muy preocupado también del impacto, por ejemplo, del cambio climático en las mujeres, en los desplazamientos, en el tema migratorio. Él escribió un libro hace poco tiempo sobre los aspectos medioambientales y el derecho internacional. O sea, total y absolutamente vigente en los temas actuales. A mí me correspondió por encargo por pedido de la familia, por encargo, me lo tomé como una oportunidad para agradecer a Hugo que hablara en su funeral. Y yo soy un convencido que Hugo es de las personas que siempre se presentó en la vida estableciendo que los proyectos tenían que ser siempre más que los recuerdos. Que los proyectos siempre tenían que ser más que los recuerdos. Entonces, por eso que él vivió hacia el futuro, cualquiera fuera la edad que tuviera. Le quiero decir de que nos enteramos de los 92 años por su hermano en el funeral, porque le habló el hermano, un médico muy connotado, hermano de Hugo, un hermano menor de Hugo, eran dos hermanos, médico muy, muy connotado. Bueno, él habló en el funeral también y ahí dijo que su hermano había nacido tal día, tal mes, de tal año. Entonces acabó la cuenta de 92 años. Era un secreto de Estado esto. Pero resulta de que ahí uno también hace de esto un nuevo elemento, una persona que ya tenía avanzada edad, preocupado del presente y del futuro, más que del pasado. El pasado como antecedente, pero el presente y el futuro para construir. Entonces, bueno, una persona así es digna de admiración nomás, pues. Y todos los que fuimos sus amigos, los que fuimos sus alumnos, yo tengo esa situación de ligazón y de vínculo con Hugo que le agradezco. Fui su alumno, por lo tanto recibí de él conocimiento, orientación, consejos. Fui su amigo de más de 50 años, porque nos hicimos amigos en esas circunstancias, siendo yo su alumno. Él estuvo en mi matrimonio, nos visitábamos, nos escribíamos. Un amigo leal y colega de cátedra, finalmente. Teníamos oficinas vecinas aquí en la universidad, compartíamos, hicimos clases juntos en la Universidad Católica, compartimos un curso. Él hacía unas materias, yo hacía otras, en el curso normal de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica. Entonces, me recuerdo que él hacía, por supuesto, Derecho del Mar, que era una gran especialidad que él... De hecho, él lo desarrolló. Lo desarrolló, bueno, él fue secretario general del Sistema del Pacífico Sur, y fue director jurídico primero del Sistema del Pacífico Sur, o sea, 16 años wow. Estuvo dedicado a ello. ¿En virtud de qué? Del reconocimiento como especialista en materia oceánica, en materia de derecho del mar. Una autoridad en ese plano. Bueno, él hacía ese curso y los muchachos, estudiantes, tenían la posibilidad de escuchar a una autoridad de esa dimensión, sí, en el ramo normal de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica. Y yo hacía fuentes del derecho, o sea, hacía tratado, costumbre, principios generales de derecho, jurisprudencia, doctrina, equidad, actos unilaterales, resolución de organizaciones internacionales. Eso era mío. Él hacía vínculo entre el derecho internacional y el derecho interno. También ese cuadro. Y nos repartíamos el tema de derechos humanos. Él veía el sistema de derechos humanos mundial, el que surge el marco de Naciones Unidas, y yo hacía el interamericano o americano, a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1969. Pero Hugo era un gran especialista en materia de derechos humanos. Eso lo reflejan los fallos que él redactó
siendo abogado integrante de la Corte de Apelaciones. Hay fallos insignes de aplicación del derecho internacional en el derecho interno. Cuestión que muchas veces los tribunales chilenos no habían acopiado suficientemente. Yo le digo, usted conversa con un juez, sobre todo los tribunales superiores de justicia en Chile, o sea, Corte de Apelaciones o Corte Suprema, y van a reconocer que Hugo Llanos, sin lugar a dudas, hizo un aporte a la judicatura muy grande desde el punto de vista de aplicación del derecho internacional en el derecho interno, y particularmente en materia de derechos humanos. Él tiene un tomo, entre los tomos de su tratado, que es la obra maestra de Hugo. Hugo tiene una obra maestra. 3 tomos creo que son. 5 tomos. Son 5 tomos. Sí, con volúmenes. Wow. Entonces, teoría y práctica del derecho internacional. Y el nombre está muy bien puesto, porque cada capítulo concluye con un conjunto de preguntas respecto a casos. Todos tienen jurisprudencia, todos tienen un aporte de tratadistas de diversos países, o sea, acerca a los estudiantes chilenos a la literatura mundial, porque son autores europeos, autores norteamericanos, autores del resto de América, por mencionar aspectos territoriales. Entonces, autores que provienen, entonces, pero teoría y práctica, ¿por qué? Porque, bueno, hay jurisprudencia y termina cada capítulo con preguntas que el alumno debiera resolver a partir de la impregnación que se le produce del conocimiento del derecho internacional. Entonces, esa es la obra maestra de él y mereció el premio Andrés Bello, que otorga el Consejo de Rectores como la principal obra de derecho internacional chilena. Entonces, y yo le digo, no hay biblioteca de universidad importante en nuestro continente que no tenga este texto del profesor Llano en sus anaqueles y a disposición de los estudiantes. Eso es, y en España, ¿no? Y yo creo que debe estar también a disposición de los estudiantes que dominan el español en países que no son de habla española, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido viendo cómo Hugo, a través de su trayectoria, va generando todo este bagaje de aporte. Pero Hugo era en el terreno humano era excepcional también. Yo no conozco a nadie que ante la muerte de Hugo, habiéndolo conocido, no haya sentido un impacto de pena. No he escuchado a nadie, además, que tenga una palabra negativa hacia Hugo. Lo más negativo que se dice, y que yo lo comparto y lo apoyo, es que era exigente. Muy exigente. Y era exigente porque exigía, era exigente porque pedía buen nivel, ¿no? Porque pedía, no excelencia, pero pedía buen nivel. Porque estaba consciente de que nosotros estamos formando personas que después van a tener que tener un compromiso con la sociedad, con personas que van a confiar en las personas y en su formación. Que que la gente, si hay gente que llega en un estado de angustia, como normalmente puede llegar una persona a hablar con un abogado o con un médico, llega en estado de necesidad, en estado de angustia, porque o tiene los bienes en peligro, o porque tiene la libertad en peligro, o sea, situaciones muy complejas que hace que una persona recibe una citación de un juzgado de policía local y no duerme esa noche. Exacto. Y resulta que llega un abogado y le pide que le solucione el problema y no, si no sabe, si no se ha formado bien. Entonces hay que tener niveles de exigencia, claro. No ser arbitrario, ciertamente. No ser arbitrario en el comportamiento, pero ser exigente. Esa es la única cosa que en un momento determinado, pero eso es más bien más que algo negativo, es algo positivo, es una virtud, más que es como cuando la persona dice, mire, yo mi único problema, mi única falla es ser exigente. No, por favor, si está en un lugar donde tiene que ser exigente, esa es una virtud, esa no es una. Pero todo el mundo, yo recibí aquí un mensaje de algunos colegas, entre otros, por ejemplo, Cristán Suárez, que es un gran profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Talca, que fue alumno de Hugo. Si uno pudiera escuchar lo que él dice, es notable, porque refleja lo que es el sentimiento de personas que lo conocieron, que fueron sus alumnos,
Y yo me adhiero a eso, o sea, y me siento partícipe de aquello con mucha fuerza, porque era una persona que además gozaba de la vida. No era para nada una persona grave, no, era de un sentido del humor notable y un humor fino. Gozaba de la vida, le gustaba viajar, pero viajar para conocer, para descansar. Los viajes de trabajo, bueno, era otra cosa, pero a él le gustaba viajar para conocer, sí, para disfrutar, para descansar. Tenía sus lugares preferidos y otros por descubrir. Hablar con él sobre lugares era maravilloso, porque conocía lugares muy recónditos que tenían una particularidad y los describía con una belleza realmente estupenda, porque tenía además el don y el buen uso de la palabra y utilizaba el español con todas sus variables. Y bueno, y eso hacía de que uno lo transportara prácticamente al lugar donde él había estado. Era un gran bailarín. ¿En serio? En serio. Le voy a contar una anécdota, que no la conté en el funeral. Estábamos un día con las parejas y mi señora, que admira mucho a Hugo también, nos hicimos muy amigos con el matrimonio, con Toñita, que era la esposa de Hugo, que falleció hace 11 años atrás. Falleció en mayo, hace 11 años atrás, en mayo de 2013. Y estábamos en un matrimonio, y era un matrimonio bastante bien dotado, pero había una orquesta en vivo, y una muy buena orquesta en vivo, en un hotel que estaba recién inaugurado acá en Santiago. Estoy hablando de hace unos 25 años atrás. Y de repente sale Hugo a la pista a bailar. Espectacularmente bien, bailaba muy bien. Entonces cuando llegamos de vuelta a la mesa, qué sé yo, y ahí me hizo una confesión, que a mí se me había olvidado, pero la recordé el otro día con una de las parejas con las cuales le había hecho esto. Había seguido curso de baile. Era tan riguroso Hugo, y su señora, que también era abogada, la Toñita, que fue alumna de Hugo, pero alumna reenganchada, porque ella había estudiado en la Chile, después estudió en la Católica, cuando Hugo hacía clase en la Católica, y ahí estudió ella Derecho. Y que con la Toñita eran tan rigurosos que si querían bailar tenían que hacerlo bien. Tomaron clase nada menos que con Valero, que era un gran profesor de baile, una academia. Entonces ahí está la explicación del porqué, y parece que, según lo que contaba el hermano, cuando muy joven era un gran bailador de mambo. El mambo era lo que... una infidencia. Hugo era un asiduo escucha y veía, por supuesto, porque el programa de televisión de Mirta Legrand. La gran Mirta Legrand. La gran Mirta Legrand de Argentina, ¿no? Y hace unos 2-3 meses atrás me dice, esta muchacha cumplió 97 años. Esta muchacha cumplió 97 años. Y bueno, así que era en su casa, en su departamento ahora, porque tenía una casa ahí en el Galeón que era una casa con una superficie bastante importante, pero se trasladó a un departamento después con un hijo que lo acompañó, Javier, que lo ha acompañado en su vida ahí. Y resulta de que no sé cómo se lo arreglaron para la cantidad de objetos, de arte y de otra naturaleza que tenían, cupieran ahí en ese departamento. Eso, ¿era coleccionista de arte? Le gustaba, tenía unas pinturas maravillosas, nacionales y extranjeras, una gran colección. Alfombras, muy linda, tapices, igual, elementos de arte, de esculturas, qué sé yo, muy, muy, muy significativa. Él, cuando viajaba, porque como le digo, viajaba mucho, en cada lugar de haber comprado algo, y yo creo que cuando lo compraba ya estaba pensando en qué lugar la iba a colocar. O sea, él ya tenía pensado ya en este lugar, y como le digo, le ayudaba mucho su hijo Javier. Ahora, la familia, ese es el otro tema vital para él.
Y la familia le ha respondido. La familia le ha respondido. Sus dos hijos que viven en el extranjero, su hija y su hijo que viven en el extranjero, llegaron a Chile al funeral. El funeral se hizo el día miércoles, falleció el domingo en la noche. Domingo en la noche. No el lunes, sino el domingo en la noche. Y el funeral tuvo que postergarse hasta el miércoles, allá hasta la hora tope, para poder esperar a sus hijos que venían de Estados Unidos. Un nieto, para que vea usted, vino a verlo hace 6, 7 meses atrás y se quedó acá para acompañarlo. Wow. Javier, que es su hijo que vive con él ahí, e Ignacio, que es un gran embajador, el hijo mayor. También siguió la línea de su padre, es un gran embajador. El último destino que tuvo fue Nueva Zelanda, ahora está acá en Chile, porque son 2 años en Chile, 5 años en el exterior. Yo creo que ya está próximo a ser destinado a alguna misión en el extranjero. Fue embajador primero en Irán. Wow. No teníamos embajador en Irán. A mí me tocó cuando era subsecretario de Relaciones Exteriores y Geraldo Muñoz, ministro, y la presidenta Bachelet, presidenta. Fue el momento del nombramiento y del ascenso de Ignacio a embajador, que ya le correspondía, por sus méritos y también por el ciclo de antigüedad que los funcionarios tienen y el lugar que tenía ya en la planta. Le correspondía ser nombrado embajador y con mucho gusto tocó justo en este periodo. Y fue nombrado en Irán. Un desafío enorme, porque no teníamos embajador residente en Irán. Teníamos como embajador en Irán, como concurrente, el embajador en Naciones Unidas. Pero él fue a hacerse cargo de esa misión y hizo una excelente misión en un país difícil. No era una misión fácil, pero ahí probó todas sus condiciones y después fue nombrado embajador en Nueva Zelanda. Y ya cuando cumplió 5 años, un poco más, diría yo, en el exterior, volvió a Chile y ahora se ha hecho cargo de una importante dirección acá en nuestro país. Así que los nietos también. Los nietos cada nieto tenía una dedicación, una virtud especial. Le digo, este nieto que llegó a Estados Unidos y que se quedó acá con su abuelo. Otro que está estudiando ingeniería comercial, Adolfo Ibáñez, y que siguió los pasos de Hugo en el deporte. También era deportista. Golf jugaba, no sé, pero de golf. El fútbol no era su beta, pero parece que al nieto, junto con jugar al golf, también le gusta el fútbol, así que ahí hubiera sido un problema. Yo conté la anécdota de que una vez, la única vinculación que yo le escuché con el golf fue que había un gran jugador hace varios años atrás en la selección italiana, Gentile, y hay un gran jurista precursor del derecho internacional del siglo XVI, qué sé yo, Gentili. Entonces debe ser bueno, pero me dijo Gentile. Sí, le dije Gentile, con E, este otro Gentili, con I, entonces hay diferencia. Pero el golf era su pasión. Y el nieto jugaba muy bien golf, siendo muy joven, el que estudia ingeniería comercial. Eso se lleva en la sangre. Entonces. Y con los primeros golpes de golf él gozaba. Las nietas, las dos, una ya terminó Derecho, y dio su examen de grado, está en los trámites finales para recibir el título, y la otra chica, también estudiante de Derecho, que está egresada ya y está preparando su examen de grado. Entonces, su legado va a continuar, pues va a continuar en el ámbito jurídico. No sé si del derecho internacional. Ignacio sí, Ignacio es un gran internacionalista y es miembro del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, miembro de número, y va a estar con nosotros en Lisboa, wow, la primera semana de septiembre. Y bueno, y hay varios miembros del Instituto Hispano-Luso-Americano que estarán allá, Gonzalo Aguilar, el profesor García. Desgraciadamente María Teresa Infante no va a poder viajar porque tenía responsabilidades en Hamburgo, donde es miembro del tribunal. Ross Cape, no sé si acaso podrá perdón, sí.
otros profesores, digamos, de Derecho que seguramente, bueno, que el mismo Cristian Cabrera, que ha escrito con él, seguramente también van a estar allá. No tengo la lista en este momento de quienes definitivamente van a viajar, pero va a haber un grupo de chilenos que va a estar en Portugal y seguramente le van a rendir también un homenaje al último presidente, el que tenía que entregar el mando del Instituto Hispano-Lusoamericano allá en Lisboa. Oiga, don Edgardo, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner un tema musical y bueno, hemos hecho este viaje en torno a la vida y trayectoria de don Hugo Llanos. Vamos a contar quizás una de las tantas cosas en las cuales se destacó. Creo que él también nos representó internacionalmente, don Hugo, lo académico, fue magíster, hizo un magíster en Harvard. O sea, si nosotros nos dedicáramos a hablar de don Hugo, prácticamente podríamos estar todo un día hablando de su trabajo. Así que, pero ahora vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar un tema que... Una cosa, fíjese. Sí, dígame. Nosotros en el mundo internacional tenemos mujeres y hombres muy dedicados al tema. Y en el Instituto Hispano-Lusoamericano también está Astrid Spaliat, por ejemplo, que es una muy brillante profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Chile. No sé si acaso irá a viajar a Lisboa, no he tenido ese antecedente, pero así recordando, digamos, quienes pudieran estar en Lisboa en septiembre. Perfecto. Vamos a la cortina musical y volvemos para continuar conversando respecto de la... Con la conducción del abogado y trabajador social Augusto Geiger. Bonas Civitas. ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Espero que estén disfrutando este programa en conmemoración a nuestro querido profesor Hugo Llanos, un destacado jurista, profesor, que se ha realmente destacado por una trayectoria bastante nutrida a lo largo de las décadas, por así decirlo, porque realmente su trabajo ha trascendido décadas. Y hoy día contamos con la participación de un gran profesional, amigo en lo personal de don Hugo Llanos. Don Edgardo, le quiero preguntar respecto del legado. Usted, porque yo creo que podríamos estar horas hablando, contando anécdotas, hablando de la labor de don Hugo Llanos, pero ¿cuál cree usted que es el legado que don Hugo Llanos dejó en el mundo académico? Bueno, primero, lo que escribió. Más de 15 libros, pero libros, ¿no? Son tratados. Particularmente el que le mencionaba merece especial atención, Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público. Una cantidad enorme de artículos en revistas especializadas sobre diversos temas. Pero eso es lo que va a quedar ahí en la biblioteca, ahora en las redes, pero también el legado humano. En ese plano, diría yo, de que hay que destacar que a él siempre le gustó formar, y por eso que uno de sus discípulos connotados, que es Eduardo Picant Albónico, al momento de despedirlo en el cementerio dijo: mire, yo distingo al profesor del maestro. Y el maestro es aquel que es capaz de sacar las condiciones que una persona pueda tener y proyectarlas a través de consejos, de acciones formativas, etcétera. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Eduardo. Tanto es así que Eduardo creo que es una persona que agradece intelectualmente como un hijo agradece a un padre, ¿no? Y eso lo demostró porque junto con el hijo de Hugo, Ignacio Llanos, que también se llama Hugo Ignacio Llanos, pero Mardones,
Hugo es Hugo Aníbal Llanos Mancilla. El año 2012 editaron un libro en homenaje a Hugo. Lo importante de este libro es que fue un libro que fue un homenaje en vida. Escribieron 50 autores de diversas nacionalidades, chilenos por supuesto de partida, pero también de los más diversos países de América Latina, de Europa, todos en tributo a Hugo. Pero que un hijo y un discípulo hayan tomado esa tarea siendo jóvenes, ellos, estamos hablando de 12 años atrás, ellos hoy día son jóvenes, en ese momento lo eran más. Bueno, eso habla de un legado y de una valoración del maestro. El que los últimos libros lo haya escrito también con un joven, como es Cristian Cabrera, porque también es un joven académico, también habla de esa preocupación formativa, de dejar huellas. Así que yo diría que ese es el elemento, y lo que podamos, todo lo que lo conocimos, también seguir desplegando en torno a la figura de Hugo. Y en lo humano, ya hemos hablado de lo importante que ha sido. Bueno, y vamos a sacar el libro y el manual de casos que él estaba dirigiendo. Eso tenemos, todos los que fuimos convocados por Hugo tenemos ese compromiso, y vamos a seguir trabajando y presentar el otro libro. Ahí hablaremos con Samuel Fernández, con Cristian Cabrera, que es coautor, y nos colocaremos de acuerdo con Samuel Fernández, como digo, gran profesor de esta facultad y miembro de la Junta Directiva, además de nuestra universidad, y con María Angélica Benavides, para ver cuándo trabajamos eso. Deja un gran legado en esta universidad. Creo que el doctorado honoris causa que esta universidad le otorgó fue un gran reconocimiento. Las palabras del rector en el cementerio de Santiago González, las palabras del decano de la Facultad de Derecho, Rafael Pastor, así reflejan aquello. Deja un gran legado particular en esta universidad. 25 años le dedicó a esta universidad, desde el año 1998, según tengo recuerdo. Es decir, en la universidad donde estuvo gran parte de su vida académica. Y que esta universidad le haya otorgado el doctorado honoris causa, creo que fue una gran decisión, porque es el primer doctorado que otorga a alguien de la casa, a alguien de esta comunidad. Y ya con un elemento especial, que ya esta casa de estudios superiores está entregando también, o está formando doctores en Derecho. Exacto. Así que tenemos todos esos elementos, así que yo le agradezco infinitamente la posibilidad de conversar. Ha sido una oportunidad para rendir homenaje y recordar a nuestro querido Hugo Llanos. Sí, qué tarea deja también a los demás docentes que tienen que continuar con este trabajo de formación académica. Qué honor haberlo tenido como titular en esta casa de estudios, que además ha sido mi alma mater. Agradezco su tiempo, su disposición. Espero que podamos tener otra oportunidad para conversar, quizás hablar ya de cosas más específicas, y por supuesto siempre recordar a don Hugo, quien realmente se destacó enormemente en el mundo académico, profesional, internacional. O sea, ya que sus libros, sus textos sean material de consulta en el extranjero, tener todo un tratado de derecho del mar, realmente es un legado que yo creo que Chile está en deuda. En ese sentido, Chile está en deuda. Es de los autores chilenos más citados. Además. Citado por otros profesores en Chile y en el extranjero. Yo las veces que he escrito, creo que difícilmente hay alguna materia en la cual no haya tenido que recurrir a algún texto de Hugo Llanos, ¿eh? Y eso que me ha pasado a mí, le ha pasado a una gran cantidad de personas, ¿no?
Todos. Yo creo que no hay alumno que no lo hayamos citado. Yo personalmente alguna vez lo tuve que entrevistar para un trabajo justamente en la materia. Yo le comentaba a don Edgardo que me dio temor tomar con él, tuve con otro docente, pero tuve la posibilidad de entrevistarlo para un trabajo y claramente me sentí bastante intimidado porque cuando me dijo, pero puede consultar mis tratados, y veo esa biblioteca con una cantidad de tomos, yo decía, tengo tan pocos días para leer de todo esto. Pero realmente yo lo recuerdo como un caballero, una persona muy cercana, su puerta siempre estaba abierta y claramente un gran docente en esta universidad, así que agradezco su presencia, sus palabras. Realmente podríamos estar horas aquí hablando, recordando. Agradezco también a la gente que ha estado conectada, ha sintonizado la radio, ha escuchado este programa, en honor al gran Hugo Llanos Masilla, profesor, docente, profesional, jurista. Es que los títulos podrían ser eternos. Sin duda, era un gran abogado. En la última etapa está asesorando a un estudio profesional. Imagínate. Se hizo cargo de varios alegatos, el estudio Picante Ríos, el estudio Picante Ríos. Rodrigo Ríos, el otro socio de ese estudio, él alegaba en la corte con cierta frecuencia, o sea, no solo la academia, sino que también el ejercicio profesional. O sea, imagínese, el legado que dejó. Bueno, estamos finalizando el programa del día de hoy, de este viernes. Nos veremos el próximo viernes 23 de agosto y el día de hoy ya nos despedimos en memoria de nuestro querido profesor Hugo Llanos Masilla. Hasta la próxima semana. Que esté muy bien. Hasta luego. En Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Bona Civitas, un espacio de conversación y reflexión del Magíster en Derecho Público de la Universidad Central, con la conducción del abogado y trabajador social Augusto Geiger. Hasta la próxima semana.